¿Cuáles son los what if más grandes de la historia de México? ¿What if Porfirio Díaz no se intenta reelegir en 1910? ¿What if Hidalgo decide atacar la Ciudad de México? Si Porfirio Díaz no se hubiera reelegido, entonces nunca hubiera habido tanto desarrollo durante esa época ni hubiera sucedido la revolución. Para 1910 Díaz ya tenía varias reelecciones a cuestas y como 30 años de presidente. Sus logros ya estaban ahí. Lo que desencadenó el conflicto fue que dijo que ya no iba a intentarlo y luego se echó para atrás. Si no se hubiera reelegido, probablemente el conflicto armado hubiera sido mucho menor o brotes en comunidades indígenas. El esquema ejidal no hubiera existido, la clase media habría tardado como 30 años más en aparecer y probablemente habría nacido un protopan en lugar del PRN/PRI. ¿What if se hubiera respetado el esfuerzo de legalizar las drogas en 1940 con todo y su debido programa de salud? México sin narcos terroreando a la nación, ¿eres tú? Se hubieran dedicado de lleno al huachicol, cobro de piso, secuestro y extorsión. México ha sido salvaje desde la revolución. Narco a narcotraficante, quien trafica narcóticos. Claro que malandros ha habido desde siempre, pero el factor de la demanda de drogas y el tráfico de drogas en Norteamérica sí es un pedo social y geopolítico. No dudo que salga más lana de la droga que de los secuestros, por ejemplo, y pues más dinero en este caso significa más violencia. What if Maximiliano no hubiera sido fusilado y México hubiera sido una monarquía? Era bastante liberal y a lo mejor hubiéramos tenido un papel más importante en la Primera Guerra Mundial por la obvia conexión con Austria. Creo que el imperio de Max era insalvable y en extremo dependiente del apoyo francés. A lo más aguantaba unos 3 años más, hasta la guerra franco-prusa. La revolución de 1910 hubiese tenido un tinte republicano, quizás hubiese sido antes o después, pero si ocurre después, está el problema de que los Habsburgos se lanzaron de nariz a la Primera Guerra Mundial en 1914. Si Maximiliano tiene un sucesor lo suficientemente estúpido como para considerar ayudar a su tío en Austria-Hungría, tendríamos a soldados mexicanos muriendo por millones en alguna trinchera olvidada. B. El telegrama Zimmerman siendo una estrategia real que nos deje aún con menos territorio y millones de muertos, pero esta vez en casa. What if las culturas mesoamericanas hubieran desarrollado la pólvora y si la viruela ya hubiese sido superada por los desarrollos médicos mesoamericanos? ¿Qué hubiera pasado si Moctezuma hubiera tenido el Sharingan? ¿Qué hubiese pasado si los purépechas hubiesen usado pantalones? Según relatos de la Nueva España, vestían en falda y sin calzones, entonces cuando corrían se escuchaba el clap clap de sus testículos. ¿Qué hubiera pasado si Alemania reclutaba a México en la Primera Guerra, si Porfirio se hubiera jubilado antes de la Revolución, Colosio y si México hubiera podido conservar algo del territorio de Texas? Si el que Colosio hubiera llegado a ser presidente hubiera cambiado algo. What if? Si los mexicas no hubieran perdido Tenochtitlán. Si hubiéramos conocido a los holandeses en vez de los españoles, si con esos conocimientos de navegación hubiéramos llegado a Asia y formado alianza con Japón. WH. What if Estados Unidos no hubiera robado Texas, California, Nuevo México, Arizona, Nevada? No. Hubiera existido Breaking Bad y Better Call Saul Cr. Creo que para empezar sería what if nos hubieran conquistado cualquier otro país en lugar de los españoles, what if no nos hubiésemos independizado, WH. What if el movimiento insurgente original hubiera ganado y nunca nos hubiéramos independizado, PR. Probablemente nos hubiéramos independizado y sido colonia gringa, estaría gracioso ser como Filipinas, un pasado español hablando inglés. What if le hubiéramos ganado la guerra a los gringos y encima nos hubiésemos anexado desde el resto del Golfo de México hasta Illinois? ¿Qué pasaría? Pedro de Alvarado nunca hubiera llegado a México y nunca hubiera traído la viruela a los aztecas. Pedro de Alvarado no trajo la viruela, fue un esclavo africano que llegó en uno de los barcos de Pánfilo de Narváez. Y la respuesta a tu what if es sencilla, alguien más la hubiera traído con los mismos resultados.
Si Hidalgo hubiera tomado CDMX después de la batalla del Monte de las Cruces, la independencia de México posiblemente se podría haber ganado casi 11 años antes. Si Hidalgo y Allende entran y toman la capital en octubre de 1810, para cuando lleguen refuerzos de España el país ya estaría en manos de los insurgentes. Esos 11 años podrían haber consolidado la gobernabilidad del nuevo gobierno sobre el nuevo territorio independiente en vez de reducir la administración centralizada. Como sucede en la Guerra de Independencia de 11 años que acaba pasando, cuando Hidalgo se raja y vez de tomar CDMX se va pa'l Bajío, tiene su eventual enemistad con Allende, luego su derrota y captura. ¿Qué hubiera pasado si los españoles no llegaran a conquistar y los pueblos mexicanos desarrollaran su propia tecnología, barcos, armas, etc.? Hubieran sido algo así como los vikingos, obviamente con más fuerza y con ganas de conquistar y no solo robar. ¿Qué hubiera pasado con México si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial? El pueblo mexicano estaría esclavizado trabajando en minas o un vecino nada más como con Estados Unidos. ¿Qué hubiera pasado si México no hubiera perdido esa gran parte de su territorio? ¿Qué hubiera pasado si el PG hubiera sido presidente en 2006? ¿Hubiera hecho un trabajo más decente que el de hoy? Por la diferencia tecnológica sería como mandar a un ejército de la Primera Guerra Mundial contra aviones F-18 o F-35 y helicópteros Apache. Ambos tienen aviones, pero no hay punto de comparación. Si los musulmanes hubiesen conquistado totalmente la península ibérica y hubiesen sido ellos los que desembarcaran en México. Si Zaragoza no hubiese muerto tras la batalla de Puebla, ¿pudo haber reemplazado a Díaz como dictador? ¿Mantenerse leal al Lerdo de Tejada? ¿Ser presidente en un periodo normal en algún momento? ¿Qué hubiese pasado si Cárdenas hubiese ido adelante con sus reformas más progresivas como la nacionalización de las industrias no petroleras, el sufragio femenino y la elección de Mujica por sobre Ávila Camacho? ¿Qué hubiese pasado si Santa Anna no se hubiese retirado tras vencer a Taylor? ¿Conservaríamos nuestros territorios? ¿Seríamos una potencia con el descubrimiento de oro en California un par de años más tarde? ¿O tendríamos el destino de la Rusia zarista que colapsó en guerra civil? ¿Canadá se quedaría con Oregon? ¿Rusia con Alaska? ¿Qué hubiese pasado si la expedición mexicana a Cuba en 1828 hubiese tenido éxito? ¿Sería Cuba un estado mexicano? ¿O una república aliada? ¿Nos verían los cubanos como liberadores o los nuevos opresores? ¿Sería Fidel un rebelde contra las autoridades mexicanas? ¿Un gobernador mexicano? ¿Un presidente aliado? 6. ¿Qué hubiese pasado si Bustamante no hubiese asesinado a Guerrero? ¿La república sería más estable? ¿Los conservadores hubiesen sido derrotados antes? 7. ¿Qué hubiera pasado si los nórdicos hubiesen permanecido más tiempo en Canadá durante el siglo XI y hubiesen expandido caballos y armas de acero en el continente americano por medio del comercio? ¿Tendrían los mexica la tecnología para hacer frente a los españoles cuando llegaran? 8. ¿Qué hubiera pasado si el levantamiento zapatista hubiese escalado en una guerra civil a gran escala? ¿Quién ganaría? 9. ¿Qué hubiera pasado si Zapata y Villa hubiesen derrotado a Carranza y qué tan diferente sería el escenario postrevolucionario? Mucha raza se la mama a Colosio como si hubiera cambiado el país en caso de no haber sido asesinado. Colosio era parte del mismo sistema de gobernar priista, por más que hubiese tenido sus ideales bien puestos se la hubiera pelado y el país fuera la misma cosa con o sin él. ¿Qué tal si no se hubieran rescatado los bancos en el 94? ¿Qué tal si todo el dinero que ganábamos de Pemex lo hubiéramos metido a un fondo como Noruega? ¿Qué tal si AMLO hubiera gobernado en el 2006 en lugar del 2018? What if no hubiera habido pandemia? Como sería la presidencia del PG, no me cabe duda que igual de pésima que la de todos los presidentes, pero me da curiosidad las diferencias de sus políticas internas porque obvio con COVID sus planes originales se han de haber mandado al carajo. Supongo que falta el Juárez Salinas y su familia no existieran en la historia política mexicana. El neoliberalismo tal vez no hubiera llegado. Tal vez menos diferencias de clases.
Tal vez México tendría más poder sobre sus recursos naturales. Tal vez no, pero igualmente es bueno soñar. Algunas ideas locas. What if 1. México fuera una potencia mundial y Estados Unidos un país subdesarrollado. 2. Nunca se hubiera nacionalizado el petróleo. 3. Gustavo Díaz Ordaz no hubiera hecho la matanza del 68. 4. La revolución hubiera fracasado. 5. Estados Unidos anexaba México como su territorio. Si Hidalgo hubiera ido directo hacia la Ciudad de México, los españoles no hubieran podido pararlo. Le dio frío y terminó perdiendo porque pudieron reorganizarse. What if hubiera venido un país que ya había vivido la revolución religiosa con la reforma protestante de Martín Lutero y no hubieran sumergido este país en catolicismo medieval? What if si el asteroide Chicxulub hubiera impactado más en el centro del país y hubiera generado los cenotes y la geografía de la península en el centro de México, cómo se hubiera desarrollado de manera diferente las culturas y civilizaciones indígenas del Valle de México?